¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Estoy compartiendo mi pantalla, ¿se puede ver? Sí, profesora, sí se ve. Sí se ve, profesora. Bien, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido en esta semana? ¿Cómo les está yendo? Espero que todo genial, que esta segunda semana haya sido o esté siendo favorable para ustedes. Sí les recomiendo que trabajen este tema de una manera con mucha paciencia, con mucho buen humor, para desarrollar toda la cantidad de palabras que voy a empezar a decir en esta clase, ¿ya? Sobre todo nombres de lenguas, ¿no? Entonces, sería bueno que ustedes tengan fórmulas de mnemotecnia, ¿no? Formas de aprenderse. Por ejemplo, a mí me gusta letrar mi casa, ¿no? Mi casa está llena de letreros para que yo lo pueda recordar, porque a veces tengo una memoria muy mala a veces, ¿no? Entonces, para ayudarme, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi oficina tengo una pizarra de corcho donde pego mis posits. De repente en mi espejo sé que me voy a tener que ver la cara, voy a llenar de posits. En mi refrigeradora, ¿no? Estoy llenando de posits cuando quiero aprenderme algo, de tal manera que me cueste menos, porque la memoria a veces falla, ¿no? Entonces yo les voy diciendo, lo que hoy vamos a ver es un montón, hay que memorizarse, pero más que memorizarse hay que familiarizarse, ¿ya? La memorización viene después, ¿no? Cuando ya es algo habitual, ¿ok? Entonces les pido mucha paciencia y también vamos a desarrollar el tema, ¿sí? Este tema está dividido en dos partes. La primera vamos a hablar de la realidad lingüística del Perú, centrándonos en las lenguas originarias, y en la segunda parte veremos otra de las lenguas peruanas, que es el español, y hablaremos cómo se habla en el mundo, cuáles son sus cambios, su evolución, su historia y su presente también. Así que son dos partes. La primera hora, un poquito más de la primera hora voy a dedicar a esta primera parte y vamos a ir viendo los ejercicios del cuadernillo. ¿Ok? Ustedes tienen el boletín, cuadernillo, como lo quieran llamar, lo tienen online, espero. ¿Sí? Entonces yo les voy a dar tiempo para que desarrollen, piensen. Es importante que ustedes se den tiempo también para desarrollar. Si no practicamos, lamentablemente, o sea, la clase no es suficiente. Hay que practicar. Empecemos entonces con nuestro tema. Aquí estamos viendo mis lindas fotos que les quiero compartir sobre la realidad lingüística del Perú, ¿no? Podemos ver 4 fotografías. He seleccionado las más bonitas. En realidad no tengo muchas, no me gusta tomar muchas fotos, pero están aquí algunas situaciones, algunas personitas que me han acompañado a lo largo de mi carrera, por decirlo así, para analizar las lenguas que hay en el Perú, ¿no? La primera imagen que está en la parte de arriba es de este año, es del año 2004, perdón, es de julio de este año, 2024, estoy hablando, en la que fui a Tupe, ¿no? No sé si ustedes conocen Tupe, pero se encuentra en Lima, ¿no? Me fui hasta Cañete, de Cañete me fue a Imperial, de Imperial tomé los carros que iban hasta Catahuasi, ¿no? Y en Catahuasi me llevó un carro particular hasta Tupe, ¿no? Entonces demoré más o menos desde Lunahuaná, debería ser un par de horas, o no sé, hasta llegar a este lugar, que está más o menos a 1000 metros sobre el nivel del mar. Y es una comunidad que habla una lengua hermana de la Aymara, ¿sí? La lengua que les digo es el jacal. Entonces, la señora que está con su telar, pues estaba tejiendo, ¿no? Es creo que fue la persona más importante que me ayudó a hacer el trabajo. Este año fui con mi grabadora, empecé a grabar los sonidos de esa lengua, Hakaru, sonidos muy bonitos, ¿no? Que se pronuncian en esta lengua. Esta lengua tiene casi 400 hablantes, no es que tenga más, son pocos, ¿ya? Y sobre todo es hablada por ancianos, ¿ya? No, los niños, o sea, la hablan en la escuela, pero sí la hablaban cuando me veían, no querían hablarme en español, pues yo era la foránea, la extraña, ¿no? Pero los ancianos son los que más lo hablan y se sienten orgullosos, ¿no? De su traje, de su vestimenta, de su comida, ¿no? Entonces ella es una de las personitas que me ayudó
Y Hakaru es una lengua que se habla en el Perú, únicamente en el Perú, de hecho, ¿sí? Y se habla en Lima. Si alguna vez tienen oportunidad de conocer, pues excelente. ¿Ya? Luego, al lado derecho, se encuentra una foto de, sí, esta es del 2014, esta es hace 10 años, estaba más joven. Y estaba acompañada de un hablante de una lengua amazónica, ¿sí? Ya no es una lengua andina como les he mencionado la anterior, sino una lengua amazónica. Esta lengua amazónica es la lengua ticuna, que pertenece también a la familia ticuna, y se habla en Perú, Brasil y Colombia. O sea, no es una lengua únicamente peruana, ¿ya? Se le llama supranacional o transfronteriza incluso. La lengua ticuna tiene tonos, ¿no? Tiene tonos, una lengua muy parecida al chino en ese sentido. Aquí estamos en una biblioteca porque yo fui como parte del Ministerio de Educación para evaluar a los estudiantes de la zona de Caballococha. Cuando llegué a la zona no solamente se hablaba español, sino que se hablaba yagua, de la familia Peba Yagua, y se hablaba ticuna, ¿no? Entonces, yo no tuve mucho contacto con los yagua, pero sí con los ticunas porque las personas que trabajaban conmigo eran bilingües o hablaban también español y ticuna. Así que aproveché en recolectar datos de la lengua, hacer análisis, conocer un poco, ¿no? Sobre esa realidad. En la parte inferior, ¿no? Hacia el lado izquierdo, tenemos una foto de Guanta. Yo estoy en Guanta, Ayacucho, allí. El año 2019 fui a recoger datos del quechua ayacuchano, ¿no? Entonces, miren, por un lado estuve con el pueblo Jakaru, estuve con el pueblo Ticuna, ¿no? Y estuve también en Ayacucho con el pueblo quechua. Entonces, Claudia es la profesora que me acompaña, ella me ayudó a hacer entrevistas porque obviamente yo no soy bilingüe en quechua, no podía hacer todas las preguntas en quechua, ella hizo las preguntas, yo iba grabando. Fuimos a un proyecto de la universidad y estamos allí en Huanta. El quechua es una de las lenguas que tiene más cantidad de hablantes, ¿no? Son casi 4 millones de hablantes. En cambio, el jacalú tiene 400 hablantes, entonces ahí está la gran diferencia, ¿no? Y por último, en la foto que está más hacia la derecha, estamos en una universidad de la Amazonía peruana. Es la universidad que está en Yarinacocha, se llama UNIA. En el año 2000, no recuerdo si fue en el 2015, me parece que fue en el 2015, viajé a Pucallpa para dictar un diplomado en lingüística para los maestros que enseñan educación intercultural bilingüe, que son ellos, ¿no? Ellos son profesores, ellos ya habían acabado el pregrado y eran profesores de sus comunidades y habían ido para este diplomado. Entonces yo estoy por ahí en el medio con mis lentes, ¿no? Pero ellos están con sus hojas de bijao, hojas de plátano, ¿no? Y han preparado su patarasca, ¿sí? Porque era un día festivo, era un feriado, era Semana Santa, recuerdo. Y habíamos estado comiendo juntos. Este fue el Día de la Amistad que estoy hablando. Este fue el 14 de febrero del año 2015. Yo lo pasé con ellos, ¿no? Celebramos el Día de la Amistad. La patarasca la hicimos en otro lado, me acordé. Entonces, ellos habían hecho su patarasca y estábamos allí en esa foto. Aparecen, por ejemplo, la primera chica que aparece allí es quechua hablante. El segundo señor que aparece es Unicuin, ¿no? Es una lengua también llamada Kashinagua, pertenece a la familia Pano. Uno de los chicos, o los dos chicos que sostienen las hojas de bijao son Aguajún, una lengua amazónica. Por ahí una carita que se asoma, es una chica Ashaninka, y el chico de azul es un chico Shawi o Chayahuita. Entonces, en este diplomado que edité, es interesante porque mis alumnos eran hablantes de distintas lenguas. Ellos reflejaban la realidad lingüística, o sea, las clases eran súper interesantes porque ellos aportaban sus ejemplos, ¿no? Es como si en la clase acá tuviésemos a alguien que sabe inglés, alguien que sabe coreano, alguien que sabe alemán, y empezamos a hablar de cosas que nos van a enriquecer muchísimo, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de esta realidad lingüística. Yo quería compartir con ustedes mi experiencia, ¿no? De la realidad peruana. Cuando he viajado, eh, he estado mucho de viaje, ¿no? Acá no están todas mis fotos, todos los viajes que he hecho, pero conocer las rutas peruanas y conocer a la gente y escucharlos hablar es una gran oportunidad como peruano
para acercar un poco más a la realidad, ¿no? Y saber qué es lo que, cuáles son las carencias, qué necesidades en términos de políticas lingüísticas hacen falta en nuestro país. Así que vamos a hablar hoy de eso, les voy a compartir un poco de esto. Y ya les voy diciendo que voy a hacer un montón de lenguas, un montón de familias, va a ser un montón de palabras, y para ello es bueno letrar, ¿no? Es bueno hacer cuadros sinópticos, cuadros, no sé qué, ¿no? Entonces empecemos con las características del Perú. El Perú no es monolingüe y de hecho es raro que haya países monolingües. La mayoría de los países son multilingües, bilingües o plurilingües, ¿no? En nuestro país coexisten muchas lenguas, o sea, ese coexistir significa que viven juntas, que se influyen la una a la otra, no es que no se influyan, hay influencias, eso es lo que se puede ver en el Perú. Hay un contacto de las lenguas que presupone una influencia mutua entre ellas. Nuestra actual constitución las reconoce a todas ellas. Todas ellas son oficiales, donde se hablen. Por eso es que se habla de un mapa lingüístico, es saber dónde se habla cada una para saber dónde es oficial. En el Ministerio de Cultura del año 2021 se dijo que las lenguas originarias, o sea, propias de este país, son 48, que se agrupan en 19 familias lingüísticas, dos de ellas andinas y 17 amazónicas. Es muy importante saber el número, ¿no? O sea, lo primero que tienes que poner es 19. 19 familias, ¿no? ¿Qué es una familia? Es un grupo de lenguas que tienen un origen en común, que se han originado de una lengua madre, ¿ya? Entonces tenemos aquí 48 lenguas indígenas. El español no es indígena, no es una lengua originaria del Perú. El español no se originó en el Perú, se originó en España, por eso no está aquí. Las lenguas indígenas originarias son aquellas que son propias del Perú, incluso antes de que lleguen los españoles, incluso antes del Imperio Incaico, incluso antes, su historia es muy antigua, ¿ya? Entonces, a esas lenguas nos referimos, a estas lenguas originarias, también llamadas amerindias, porque habrían nacido del amerindio, una lengua hipotética muy antigua, que sería una lengua propia de América. Son 19 familias, ¿no? Las familias agrupan lenguas en común, y en total son 48 lenguas. Tenemos población monolingüe y población bilingüe, ¿no? Por ejemplo, yo soy monolingüe, hablo el español, también aprendí inglés, aprendí portugués, pero básicamente soy monolingüe, no es que me dé el espacio para hablar, ¿no? No me he ido a Cambridge a hacer mis estudios, ¿no? Si los hago, probablemente sí, sí soy bilingüe. Si me voy al Brasil, bueno, de hecho, cuando estaba en la selva he tenido que hablar un poquito de portugués y de inglés, pero no es que sea todo el tiempo bilingüe, ¿sí? Ahora, hay población bilingüe, ¿no? O sea, hay gente, por ejemplo, que habla el español y habla el quechua, que hablan el aguajún y hablan el español. Entonces, hay población bilingüe en nuestro país. La mayoría es monolingüe. Por ejemplo, en los salones de clase, la mayoría de estudiantes y de profesores solo hablan español, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo les pregunto a ustedes, todos los años que han estudiado, ahora que están estudiando, la mayoría habla español. Por eso decimos que sí, hay población bilingüe y monolingüe, pero la mayoría habla español, monolingüe, y es no ágrafa. No ágrafa significa que es no analfabeta, porque ágrafa es analfabeto, ¿ya? A significa no, grafo es escritura, o sea, que no escribe. Y la negación de que no escribe es que sí escribe. Entonces, no ágrafa es que la población peruana sí sabe leer y escribir, sí saben leer, mayoritariamente. Eso no significa que no haya personas analfabetas o ágrafas, sí las hay, sobre todo mujeres y cuando son ancianas, ¿ya? Sobre todo mujeres. Otra cosita, hay una tendencia a la castellanización, o sea, a pesar de que tenemos un contacto de lenguas, tenemos lenguas en contacto, etcétera, y se hablan muchas lenguas, se prefiere una sola de ellas porque es la que tiene mayor prestigio. Por ejemplo, si nosotros escuchamos a los congresistas, cuando uno de ellos, se llama este congresista de Perú Libre que le gustaba hablar en quechua, pero ya no habla nada en quechua, ya no habla nada, absolutamente nada en quechua. ¿Por qué? Porque se prefiere la lengua castellana, a pesar de que el quechua se habla en Lima y que por lo tanto pues, o sea, está bien que hable quechua en Lima. Nada lo niegan. Además, es una lengua más importante en el Perú. Sin embargo, hay una tendencia a castellanizar, a que se use más el castellano, y esto se debe a la diglosia.
Es la diglosia, es la situación de prestigio de una lengua sobre otras. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una situación de diglosia entre el español y el inglés. La gente prefiere el inglés y no el español. O sea, en varios lugares hay diglosia. Y aquí en el contexto peruano, el español está con mayor prestigio que las lenguas originales. Y eso se llama diglosia. En los últimos 4 siglos se han extinguido 37 lenguas, ¿no? Mira, 4 siglos se demoraron en extinguir estas lenguas. ¿Cuáles son las lenguas extintas? El mochica. El mochica, yo sé que hay, el pueblo moche está haciendo lo posible por revitalizar su cultura. Sé que en las ceremonias de las Iñiku se ponen a hablar y recitar textos en mochica, pero en realidad no son mochica, o sea, son adaptaciones, son creaciones mitad moche y mitad castellano. Entonces, esta lengua ya no se habla, solo en los rituales. Y es bien polémico decir que se habla, ¿sí? También se ha extinguido el cuye o culyi, ¿no? Chachapoya, ¿no? El cholón, aunque su nombre suene medio extraño, el puquina y entre otras. De estas lenguas, una de ellas era la lengua de la nobleza incaica, ¿no? O sea, los incas hablaban una de estas lenguas, los incas no hablaban el quechua. Me refiero a la nobleza, ¿no? Esa lengua que hablaban los incas era el puquina. Y utilizaron el quechua como una lengua general, como una lengua vehicular, ¿sí? Pero imagínense, los incas no podían hablar la misma lengua que el pueblo, ¿no? Porque era la nobleza. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos algunas de las lenguas extintas. Esto es muy importante para cuando vayamos a marcar las alternativas. ¿Sí? Recuerda, se trata de 19 familias, 48 lenguas indígenas, la mayoría es no ágrafa monolingüe, y se han extinguido 37 lenguas en los 4 últimos siglos. Vamos a continuar viendo más características, ¿no? Y aquí tenemos, siguiente parte, las lenguas indígenas son parte esencial de la identidad de los pueblos indígenas y originarios, y por lo tanto también de nuestra propia identidad. Yo sé que muchas veces el quechua se ve como orgullo, pero se ve solo como un folclore, ¿no? O como un símbolo cultural, pero no se le ve como símbolo de desarrollo. Eso hay que irlo cambiando poco a poco. No nos puede avergonzar hablar una lengua como el quechua y solamente remitirla a un mero adorno folclórico. Tiene que ser también una vía de comunicación y de desarrollo, ¿sí? Ah, bueno, sigamos. El Estado peruano ha venido incidiendo en el desarrollo de los derechos lingüísticos de los hablantes. Por ejemplo, Así, Oli. Te amo. Oli. ¿no? O sea, Se- habrá un perdón. punto que, o sea, uno tiene que insistir de manera que no se note que estás insistiendo. ¿Por qué? Porque si no te van a decir, pucha, estás apresurado y estás demostrando inmadurez. O sea, el querer decir, ya estoy preparado, ya estoy, quiero entrar a la mesa de los grandes, porque ya soy grande, a pesar que muestres Sí, tu DNI que eres mayor de edad, no funciona ¿Ah? así la mentalidad de los papis o de los grandes, ¿no? Porque hay tienes que, alguien que se le pucha, ha un momento, encendido un su momento. micrófono Disculpa. y estamos saliendo del tema. Por favor, escuchen, ¿ah? Escuchen, porque yo sé que sus temas personales importan, pero acá estamos en el tema de la realidad lingüística, ¿ya? Entonces, presten atención, ¿ya? Presten atención. Ya me desconcentré. Ah, ya, les estaba diciendo que estamos, como Estado peruano, quiere incidir en el desarrollo de los derechos lingüísticos, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante, muchachos, que si ocurre algo, ¿no? Y tú hablas, por ejemplo, una lengua que no es el español, ¿no? Que no es el español, y de repente te acusan, pues, de algo, ¿no? Que has cometido un delito, no sé, de tráfico de drogas, qué sé yo, y tú no hablas español. ¿Cuál es tu derecho lingüístico? Que el juicio sea en tu lengua. ¿Sí? Ese es un derecho lingüístico. Tienes muchos derechos, ¿no? Por ejemplo, el hecho del COVID, ¿no? Cuando llegó el COVID, y por ejemplo, este pueblo jacaru, yo cuando llegaba les preguntaba, ¿y cuántos se murieron de COVID? Me dijeron ninguno. No, ninguno murió de COVID, no. Cerramos nuestras puertas. Nadie ingresó al pueblo. Nadie, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque ellos son muy cerrados también. Los pueblos aguajún, por ejemplo, Marcelino, el alumno que les comentaba que habla aguajún, él me llamaba siempre en pandemia, bien atento con mi profesorita, cuídese, cuídese mucho.
¿no? Y me decía, profesora, se están muriendo acá en el pueblo y está llegando todo por radio. Es terrible porque las clases se hacen por radio, acá no llega televisión, no llega internet, ¿no? Y llegaba por radio. ¿Sí? Entonces, estos pueblos que hablan estas lenguas tienen derecho a recibir educación, a recibir salud, a recibir justicia. Entonces, de eso se tratan los derechos lingüísticos. ¿Sí? Si nosotros estamos, por ejemplo, en una ciudad, no sé, nos vamos a Estados Unidos y nos dicen tráfico de drogas, tienes derecho a que te defienda alguien que habla español. Es un derecho lingüístico. ¿Sí? Es un derecho muy importante. Entonces, de eso se trata esta segunda idea. La Constitución del 93, en el artículo 48, establece los idiomas oficiales del castellano y todas las lenguas que estamos mencionando, ya se dijo. Se trata de 19 familias agrupadas en 48 lenguas, también ya se dijo. Y algo interesante es que la lengua, la familia arawak es la que es la más grande. Tiene nada más y nada menos que 11 lenguas amazónicas y luego las vamos a ver. ¿Sí? Y bueno, algo también importante es que todas las lenguas, la lengua indígena o amerindia más hablada en el Perú es la lengua quechua. Entonces vamos a ver cuáles son estas familias. Acá tenemos un cuadro, ¿ya? Es el primer cuadro que tienes que familiarizarte, aprenderte. Las lenguas amerindias y tenemos lenguas no amerindias. ¿Qué son lenguas amerindias? Lenguas autóctonas, propias de América. En cambio, las no amerindias son lenguas extranjeras, propias de Europa, ¿no? De Asia, son de otros continentes. Lenguas amerindias actualmente se agrupan en dos zonas o regiones. Las lenguas amerindias andinas y las amazónicas. No hay costeñas, las costeñas ya se murieron. ¿Sí? Las andinas se agrupan, las andinas se trata de 4 lenguas, son 4 lenguas. ¿Sí? Y esas 4 lenguas pertenecen a 2 familias. La familia quechua, que tiene la lengua quechua, y la familia Aru, que tiene las 3 lenguas restantes, Aymara, Cauqui y Jacaro. En total son 4 lenguas, pero se trata de 2 familias. Una familia lingüística que es un grupo de lenguas que tienen algo en común, una lengua en común, para ser exactos, para ser más precisos. No es algo nada más, es una lengua en común. ¿Ya? Quiere decir que el Aymara, el Jacaro y el Cauqui habrían provenido de una misma lengua madre. ¿Ya? Eso es. Y por otro lado, en la región amazónica no hay solo 2 familias como en la andina, hay 17 familias lingüísticas que agrupan, ¿no? A estas lenguas, ¿no? A estas en total serían 44 lenguas amazónicas. Entonces son 17 familias, wow, es un montón, ¿no? Las lenguas no amerindias son lenguas extranjeras o foráneas. Tenemos el chino, el inglés, el francés, el coreano, ¿no? Está el español. De ellas, la que más nos va a importar va a ser el español porque es la que tiene más cantidad de hablantes. Y la que se lleva a cabo la política en el Perú, la economía, la tecnología, todo está en español. ¿No? Bueno, entonces este es el resumen, ¿eh? Primer resumen de las lenguas que se hablan en el Perú. El Perú es un país multilingüe, pluricultural, no es monolingüe. Y la mayoría de países, la mayoría, si no todos, son plurilingües. Es raro que haya países monolingües. Empecemos a hablar del quechua. El quechua es una lengua cuya familia también se llama quechua. O sea, coincide. El nombre de la lengua y la familia es quechua. ¿Cuántas lenguas tiene la familia quechua? Solo la lengua quechua. Y la lengua quechua tiene las siguientes características. Es la lengua amerindia más importante porque presenta mayor distribución geográfica en el Perú. Por ejemplo, si ustedes les preguntan, si yo me encuentro en Ferreñafe, ¿qué tipo de quechua es? Ah, norteño. Si Pedrito se encuentra en Cusco, ¿qué tipo de quechua es? Sureño. Así te van a preguntar. ¿Ah? Si vivo en Huánuco, en Pasco, de repente en Ancash, ¿no? ¿Qué tipo de quechua es? Ah, central. ¿Sí? Si Juanita vive en San Martín, ¿qué tipo de quechua? ¿O no habla quechua? No, sí habla. San Martín, Napo, Pastaza, Tigre, Santa Rosa, son el quechua amazónico.
Entonces, como pueden ver, en casi todo el Perú se habla el quechua. ¿Y por qué? Ahora vamos a ver por qué, ¿cierto? De todas estas variedades, el quechua sureño es el más importante en términos de cantidad, o sea, es el que presenta mayor cantidad de hablantes, el sureño. Tanto el ayacuchano, llamado chanca, como el cusqueño, llamado collao. ¿Sí? Tiene más cantidad de hablantes. En el sur se van a concentrar la mayor cantidad de hablantes. Lima también tiene un montón de quechua hablantes, todos que vinieron producto de la migración de los años 70. Sin embargo, la lengua quechua, de la familia quechua, ese mismo nombre, no solo sale en el Perú, sino sale en las fronteras del Perú. ¿Cuáles son las fronteras del Perú? Ecuador y Colombia al norte, ¿no? Tenemos Brasil y Bolivia, ¿cierto? Y tenemos también Chile, pero a eso hay que sumarle el país de Argentina. En el Perú se registran casi 4 millones de hablantes, son 3.805.531 quechohablantes. Según el censo de 2017, esto fue antes de pandemia, ¿sí? Son bastantes, por eso es la primera lengua que estamos viendo. Es una lengua que pertenece a la familia quechua, tiene 5 variedades, la del sureño es la más importante, pero siempre es bueno que te sepas cuáles son las otras variedades. ¿Y por qué se distribuye tanto en todo el Perú? Porque fue la lengua general del Inrincay. Cuando los incas quisieron expandir su territorio, fueron enseñando como segunda lengua el quechua a sus pueblos sometidos. No, no les dijeron no hablen su lengua y hablen solo el quechua. No, le dijeron, habla su lengua, pero también vas a hablar el quechua. De tal manera que el territorio, el Tahuantinsuyo, vaya creciendo. Fue una buena política. Mientras que los incas no hablaban la lengua del pueblo, no se podían juntar y hablaban la lengua puquí. Por eso es que tenemos esta lengua tan extendida, ha llegado hasta al norte, ¿no? Ha llegado al sur y también ha llegado a la selva, ¿sí? Bueno, sigamos viendo las lenguas andinas, ¿no? Hemos visto ya la familia quechua, la única lengua es la quechua. Vamos a ver ahora la familia aru, que tiene 3 lenguas. Tiene 3 lenguas. Acá podemos ver la primera imagen, ¿no? Están en el lago Titicaca, ¿no? Podemos ver aquí a estas personas que están con, con sus plantas de totora, ¿no? Son la población aymara, ¿sí? Los aymara, ¿sí? Están ubicados en Puno, Moquegua y Tacna, están al sur del Perú, hablan la lengua aymara. Pero además, esta lengua trasciende el Perú y se habla también en Chile, en Bolivia y en Argentina. En el Perú tiene 450.000 hablantes más o menos, es un aproximado. La segunda lengua que vemos aquí es la lengua cauqui, una lengua en peligro de extinción, que tiene 132 hablantes, son muy poquitos hablantes, y se habla en cachú catahuasi y yauyos. Ya les comentaba dónde queda Catahuasi, te vas hasta Cañete, de Cañete Imperial, de Imperial a Catahuasi. ¿Sí? Imperial en el mercadito, ahí salen carros a Catahuasi. Ahí van a estar estas poblaciones, aunque ya la mayoría no la habla, ¿no? Los niños al menos. Y tenemos la última lengua llamada Jakaru. Mira ahí la señora, está con un traje muy parecido a la señora que estaba conmigo en mi foto, porque ellos tienen una vestimenta típica, ¿no? Ellos se visten, y sobre todo cuando es fiesta se colocan esta ropa, ¿no? ¿Cómo se llamaba el anaco? Anaco, creo que se llamaba un traje negro que se ponen las personas mayores. Bueno, entonces ahí está esta señora que era Jakaru. Vamos a saber un poco del Jakaru. Se habla en Tupe y en Catahuasi. Solamente 400 personas aproximadamente hablan la lengua. Está en peligro de extinción. Tienen una política de revitalización lingüística. Yo pude ir, por ejemplo, a la prefectura. Estuve en la prefectura, me dieron allí alojamiento, ¿no? Pude hablar con el jefe de la comunidad en la escuelita, ¿no? Y todas las bodeguitas eran interesantes porque estaban en castellano y en Jakaru. Muy bonito. Están en proceso de revitalizar su lengua. Quieren revitalizarla y celebran cada año. Me invitaron a la fiesta, no pude ir porque estuve enfermo. Pero sí, valoran mucho, mucho su identidad y su cultura, su lengua. Vamos a ver este primer ejercicio de aplicación. Tenemos que marcar el enunciado correcto en el ejercicio 1 y en el ejercicio 2 ver la secuencia de verdad y falsedad. ¿Ah? Vamos a ir viendo entonces. Vamos a ir respondiendo. Veamos.
primera pregunta, marca el enunciado correcto. Desde la llegada de los españoles, el Perú se volvió un país multilingüe. O sea, cuando llegan los españoles, el Perú recién se vuelve multilingüe o ya era multilingüe. Esto no es cierto, el Perú ya era multilingüe incluso desde antes de los incas. Estos pueblos que estamos mencionando, estos 48 lenguas, comunidades lingüísticas, sí existían. Sí son originarios, por eso se les llama población originaria. Estaban desde antes. Solamente se hablan lenguas amerindias en Perú, Brasil, Bolivia y Colombia. Es falso, se habla en la mayoría de países, ¿no? Por ejemplo, a ver, en Chile se habla una lengua amerindia llamada mapuche. Está su río Mapuche. Ya, por ejemplo, en Paraguay. Paraguay, ¿cuál es la lengua que se habla? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En México, ¿qué lengua amerindia se habla? ¿Mm? ¿Saben? ¿No? ¿No saben? ¿No? 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 Náhuatl, ¿no? Entonces, hay muchas lenguas amerindias que se hablan en América y no solamente en estos 4 países. ¿Sí? El guaraní se habla en Paraguay. El guaraní. También en parte de Argentina, en parte de Uruguay, pero sobre todo en Paraguay. ¿No? Así que, bueno, esto no es cierto. ¿El quechua se destaca como la principal lengua amerindia, seguido de la aymara? Sí. El quechua es la principal lengua. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de hablantes, casi 4 millones. ¿No? Y el aymara, 450.000. Hay 16 familias en la Amazonía peruana y 2 andinas. No, no son 16, son 17. Acá faltó uno. Sí, son 17. El Perú es considerado un país bilingüe. No, no es bilingüe, es plurilingüe o multilingüe. No solo se hablan 2 lenguas, se hablan más. No solo se habla el español y el quechua, se hablan 48 lenguas más. ¿Ah? Pregunta 2. Los hablantes de las lenguas amerindias son monolingües. Falso. Los hablantes de las lenguas amerindias son en la mayoría bilingües, porque si hablan solo su lengua no se les entendería. Además de su lengua hablan el español. O sea, quien habla quechua, además de quechua, habla español. ¿No? Las lenguas de la familia Aru son consideradas vitales. Falso. El cauqui y el aymara son consideradas en peligro de extinción. En la Amazonía peruana no se habla el quechua. Falso, se habla el quechua. Estamos hablando del quechua de Lamas, de Santa Rocino, el de Pastaza, el de Napo. Y la lengua oficial, la lengua quechua es considerada supranacional verdadero. O sea, es la E la respuesta. ¿Sí? Es la E. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Estamos en la primera parte, donde se supone que sí lo entiende, ¿no? Se supone. Es fácil, ¿no? Ahora pasamos un poquito a la complicación del asunto, porque vamos a ver las lenguas amazónicas. Y sus nombres nos van a sonar raros, porque probablemente sea la primera vez que los escuchamos, o probablemente, pues, no forma parte del español, así que de hecho suena diferente. ¿Ya? Pero hay que verlas con mucho respeto y entender que se trata de comunidades originarias que han estado desde antes, o sea, mucho antes. Entonces tenemos acá 7. ¿Cuántas hemos dicho que son? 17. O sea, en la siguiente vienen 10 más. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de estas familias. Acá está en la columna primera están las familias y luego en la segunda columna están las lenguas que son agrupadas en estas familias. Porque una familia que es un grupo de lenguas que tienen una lengua madre en común. Como ustedes pueden ver, la lengua Bora y familia Bora, la lengua Kandoshi, ¿no? Familia Kandoshi, Haragbut, Witoto, coincide el nombre de la lengua con la familia, así como el quechua. ¿Sí? Entonces, de estas primeras 7, ¿cuál es la más grande? La que tiene más cantidad de lenguas, la arahuaca. Hay que aprenderse la arahuaca. ¿Sí? ¿Cuáles son las lenguas de la familia arawak o arahuaca? Son el ayánica y ayénica, que suenan muy parecidos. Tenemos el caquinte, el machiguenga, el yine, el llano, el llano, machiguenga, nanti. Pero además tenemos otras lenguas que están en peligro de extinción, chamicuri, ñapari y resiga. ¿No? Están en peligro de extinción. ¿Qué quiere decir? Que ya no son transmitidas hacia los niños, que tienen pocos hablantes, etc. Entonces vemos aquí lo siguiente, ¿no? El Bora es la lengua que tiene su familia del mismo nombre. Igual que el Haragbut, igual que el Kandoshi Shapra, bueno, un poquito de diferencia ahí en Shapra. Y el Witoto. ¿Sí?
Ahora, veamos las que están por ejemplo, la caguapana, ¿no? La familia caguapana cubre la lengua shawi o chayagüita y la lengua jebero o shiwiri. Son dos lenguas distintas. ¿Sí? Son dos lenguas distintas. En la familia Huitoto tenemos la lengua Huitoto y el Ocaina que está en peligro de extinción. Como puedes ver, ¿cuáles están en peligro de extinción? Jebero, Ocaina, Chemicuro, Ñapare y Resiga. Tienen pocos hablantes. Bueno, datos generales de las lenguas amazónicas. Están agrupadas en 17 familias, ya lo hemos dicho. El Ayánica, el Aguajún y el Shipibo son lenguas más habladas. De estas solo he mencionado Ayánica. Aquí en esta tabla no aparecen el Shipibo y el Aguajún todavía, porque esas están en el siguiente grupo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, hasta aquí podríamos decir que la Ayánica es una lengua muy importante y que aprenderse, que pertenece a la familia Arahuaca porque tiene mayor cantidad de hablantes. Loreto presenta una gran diversidad de familias lingüísticas, ¿no? O sea, Loreto es acaso la región más rica lingüísticamente hablando. Hay mayor cantidad de lenguas. Y estas lenguas están en proceso de extinción debido a la diglosia, o sea, al prestigio que tiene una lengua sobre las demás, en este caso del español. Vamos a ver la segunda parte del cuadro, donde vamos a observar a estas 10 lenguas, estas 10 familias que faltan. Y tenemos a la familia jíbaro. La familia jíbaro contiene las lenguas achuar, aguaruna y ahora llamada aguajú. Los aguaruna no quieren ser llamados aguaruna, prefieren aguajú, porque puede tener una connotación negativa el término aguaruna, ¿sí? Es como decir, ¿no? A los venezolanos le dicen venecos, a los peruanos peruchos. Sin embargo, esos términos, pues, no son tomados como muy bien, suenan muy peyorativos. Entonces, algo así. Aguaruna suena muy peyorativo y prefieren el término aguajú. Guambisa, o sea, se prefiere actualmente el término guampis. ¿Sí? ¿Cuántas lenguas tiene la familia jíbaro? Son tres: achuar, aguajún y guampis. ¿Sí? Son tres lenguas de la familia jíbaro. Esta familia se habla en la zona norte del Perú, en la frontera entre Perú y Ecuador. Por ejemplo, el pueblo aguajún fue protagonista del Baguazo, fue protagonista de también la época del conflicto del Cenepa, ¿no? Bueno, tenemos la familia Muniche, la lengua Muniche, la familia Pano. También es importante esta familia por la cantidad de lenguas que hay, ¿no? Tenemos la lengua, quizás la más conocida es la Shipibo-Conibo, pero así también tenemos varias lenguas de la familia Pano que terminan en Nahua, porque Nahua en estas lenguas significa hombre verdadero. Por ejemplo, tenemos a los Kashinawa, que son estos Junicuin que yo te decía en la foto, había un Junicuin, ¿no? Hablan en la frontera de Purús. No, no sé si conocen Purús, saben que es el límite entre Perú y Brasil, ¿no? Es la puntita del Perú, ¿no? Y ahí vive este pueblo Kashinawa o Junicuin. Están los Sharanagua, los Yaminagua, los Nahua, los Capanagua y los Isconahuas. Entonces, acá, por ejemplo, si yo les dijera, a ver, en la familia Pano, ¿cuál es la lengua que está en peligro de extinción? El Isconagua. ¿Sí? A ver, en la familia Muniche, la lengua Muniche. En la familia Arahuaca, ¿cuáles están en peligro de extinción? Chamicuro, Iñapari y Resiga. ¿Sí? En la familia Huitoto, la Ocaina. ¿Sí? Tienes que saber al menos así en general cuáles son las que están en peligro de extinción, al menos para resolver las preguntas de hoy. Tenemos también la familia Pebayagua con su lengua yagua, la familia Shimaco con la lengua urarina, la familia Tacana con la lengua SG, y tenemos la familia Ticuna con la lengua ticuna, acá coincide el mismo nombre. Luego tenemos el tucano con las dos lenguas secoya y orejón. Orejón está en proceso de extinción, está en rojito. La familia tupí-guaraní con la lengua cocama-cocamilla, que está en peligro de extinción. Y tenemos la lengua Omagua, también en peligro de extinción. Sus dos lenguas están en peligro de extinción. Záparo, sus tres lenguas, Arabela, Iquita y Taushiro, están en proceso de extinción. Miren cuántas lenguas están en proceso de extinción en la Amazonía. ¿Sí? Pero también hay lenguas supranacionales.
Hay lenguas que se hablan, además del Perú, en Ecuador, como es el Achuar y el Huampís, que se hablan en Colombia, como el Bora y el Ocaina, que se hablan en Brasil, que son muchas, ¿ah? Como son el Ayani, Cayénica, Cachinagua, Cucama, Cucamiria, Culina, Matsés, Sharanagua, que se hablan en Bolivia como el Ceja, pero también hay otras que se hablan en dos países más. Por ejemplo, el Secoya se habla en Colombia y Ecuador, el Huitoto, el Ticuna y el Yagua en Brasil y Colombia, y el Yine en Brasil y Bolivia. ¿Sí? Entonces, estas lenguas no solo son peruanas, incluso muchos de los que hablan estas lenguas, por ejemplo los ticunas, más que peruanos se sienten ticunas, o sea, su nación es ticuna. Por ejemplo, una amiga de la selva me decía, profesora, yo soy ticuna, pero me considero, o sea, mi identidad es ticuna. Soy peruana, sí, por mi DNI, pero no nos ayuda el Estado peruano, ¿no? O sea, ser ticuna te marca, te genera un peso en la espalda, ¿no? Pero si me voy al Brasil, porque ellos están en la frontera de Perú-Brasil, me dan educación, me dan salud, me dan todo, ¿no? Entonces, esta señora me comentaba eso, ¿no? Si me decía, yo me voy a Tabatinga, cruzo la frontera y me atienden por ser hablante ticuna. O sea, se respeta y se valora mucho estos pueblos indígenas. Pero en el Perú, no, porque eran discriminados. O sea, los que no hablaban la lengua los discriminaban. Ahí está la diferencia. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Ay, a ver. Mencionando estas lenguas vitales y las lenguas con variedades en peligro. Las lenguas vitales son aquellas que son transmitidas de generación a generación. Hay lenguas que tienen muchos hablantes, pero ya no son transmitidas. Hay lenguas que tienen pocos hablantes o menos, pero sí son transmitidas a los niños. Entonces, estas lenguas que son transmitidas son consideradas vitales. Entonces, tenemos la lengua ahuajún, achuar, huampís, shipibo, cacataibo, cachinagua, yaminagua, sharanagua, nahua, Shawi, Matsigenga, Kakinte, Jinen, Matsigenga, Urarina, Kandoshi, Secoya y Madija, ¿no? Pero tenemos también lenguas consideradas en peligro de extinción, como puede ser, por ejemplo, a nivel andino, el Hakaru y el Cauqui, ¿no? Esas son las que están en peligro de extinción. Ya no son habladas por los niños. En la Amazonía está el Ticuna, el Matsés, el Capanagua, el Isconagua, el Cucama, Cucamiria, el Omagua, Yanesha, Chimicuro, Resígaro, Ñapari, Bora, Yagua, Iquito, Arabela, Taushiro, Murui, Muinani, Ocaina, Orejón, Chihuilu y Muniche. Y si ustedes ven, ¿no? Miren, la lengua Hakaru está en peligro de extinción y tiene 448 hablantes. Y miren la ticuna, 4.290 hablantes y es considerada en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque ya no se transmite a los niños. ¿Sí? Hay una lengua que tiene menor cantidad de hablantes, que es la Taushiro, tiene solo dos. Es la familia Záparo. La Iquito tiene 519, la Arabela 118. Otra lengua que tiene menos hablantes es la Omagua, con 3 hablantes. La Iñapari con 6 y el Resígaro con 8. Si hablamos de la familia Pano, por ejemplo, la que tiene menos cantidad de hablantes es el Isconagua, solo 22 hablantes. En la familia Arawak, el Chamicuro con 23. Entonces, vemos allí cómo van extinguiéndose poco a poco las lenguas, no van retrocediendo porque ya no son enseñadas a los niños. ¿Y por qué no se les enseñan? Porque no son valoradas. Hay lenguas supranacionales que ya mencioné, así que me paso esa diapositiva. Y vamos a cerrar esta idea de las lenguas con estos datos importantes, ¿sí? El primero, que el 16% de los peruanos y peruanas, que son más o menos 4,5 millones de peruanos, tienen como lengua materna una de estas 48 lenguas. Las lenguas más habladas, según el censo de 2017, son el quechua, el aymara, el ayáninca, el aguajún y el shipibo-coní. Si recordamos sus familias, el quechua pertenece a la familia quechua, el aymara a la familia aru, el ayáninca a la familia arahuaca, aguajún a la familia jíbaro y shipibo-coníbo a la familia pano. La lengua más hablada en el Perú es el quechua y Loreto es el departamento que presenta mayor diversidad lingüística y llega a tener 29 lenguas habladas en ese territorio.
¿Cuántas lenguas hablan en la Amazonía? 44. Y en los Andes, 4. Bien, vamos a pasar ahora al ejercicio número 2, donde vamos a relacionar las lenguas con sus respectivas familias. ¿Sí? Entonces les voy a dar un par de minutos para que me digan en el chat cuál sería su respuesta. Vamos a practicar. A ver, ustedes inténtenlo, muchachos. La D, profe. ¿Salió? La B. No, 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 me he equivocado. Me he equivocado, perdón. La D. Ah, vamos a ir viendo. Vamos a ver si está bien. Veamos. Hakaru y Kauki pertenecen a la familia Aru. ¿Ah? 1D. Entonces, ¿cuál podría ser? La C, la E. La E. Sí, vamos a seguir La viendo. E. La E. La E. Vamos a ver. Wampisi Aguajún o Wambisa y Aguaruna, familia Jíbaro. 2E. Es la E, pues, ¿para qué sirve? Es la E. ¿Ya? Shipibo, Nahue, Pano y Quito Arabela Zapa. Pasamos a la 2. Ora y Haraput son nombres tanto de familias como de lenguas. Sí, esto es cierto. Esto es cierto. Igual que el quechua, igual que el ticuna. Las familias lingüísticas pano y arahuaca presentan mayor número de lenguas. Esto es cierto. O sea, si nosotros retrocedemos las diapositivas, esta no. Esta sí, por ejemplo, pano, miren, es la más gorda por la cantidad de lenguas. Y el arahuaca también. Entonces, pano y arahuaca presentan la mayor cantidad de lenguas. Verdadero. Ahí no sé qué es. A ver, esta es cierta. La lengua Shawi del pueblo Shiwilu no tiene nada que ver. Si nosotros vemos a la familia de aquí, la familia Cahuapana tiene el pueblo Shawi y el otro pueblo que es Shiwilu. Son dos lenguas, son dos pueblos diferentes. ¿Ya? Entonces acá dice, ya me adelante mucho. La familia Shawi del pueblo Shiwilu no, porque Shawi es del pueblo Shawi, Shiwilu es del pueblo Shiwilu, son dos cosas diferentes. El ayénica es una lengua hablada solo en territorio peruano, no, el ayénica se habla en Brasil, además de Perú. Es una lengua transfronteriza, ¿no? Entonces acá dice lenguas supranacionales. Y tenemos, ¿dónde estás? No veo la ayénica. Debe estar por acá. Acá está, ayánica, ayénica, tal, se hablan en Brasil. ¿Ya? Entonces, no es la respuesta. La respuesta sería 1 y 2, respuesta B. Es la respuesta correcta. Listo. Ahora, vamos a desarrollar las preguntas que están en los dos ejercicios propuestos, ¿cierto? Vamos a ir viendo. Tengo que ampliar mi hojita. Vamos a desarrollar de la 1 a la 7. ¿Ah? De la 1 a la 7. Voy a intentar, a ver si se ve. Está ahí mejor. De la 1 hasta la 7. A ver si puedo subir esto. Uy, no. Ya. Voy a empezar a compartir. Ya está. Vamos a ver, ¿sí? De la 1 a la 7. Estamos proyectando la pregunta 1. ¿Qué nos dice? El quechua hablado en Ancash, ¿a qué variedad pertenece? ¿A la norteña, amazónica, central, costeña central o sur? Vamos a ir respondiendo de la 1 a la 7. Les doy un par de minutos y luego les explico porque ahí tengo la resolución. Intenten hacerlo ustedes en su casita, a ver, de la 1 a la 7, ¿sí? Les doy un par de minutitos.
A ver, muchachos, vamos a continuar. ¿Sí? Entonces, en la pregunta 1 nos dicen, el quechua que se habla en Ancash pertenece a la variedad central. ¿Sí? Entonces, en la solución dicen, ¿no? El quechua central está en Ancash, en provincias como Huaraz, Arija, Antonio Raimundo, Asunción, Carhuaz, etcétera, etcétera. Y también en Huánuco, Lima, Pasco. Vamos a ver la pregunta 2. ¿Sí? Entonces, ahí está la pregunta. Dice, en el Perú hay varias lenguas en serio peligro de extinción. Los niños no hablan las lenguas originarias, solo son empleadas por ancianos. Entonces, ¿qué nos dicen? La lengua amazónica de la familia Pano, que cuenta solo con 22 hablantes, en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. ¿Cuál es? ¿Cuál es Pano? ¿Hakaru? ¿Será Pano? ¿Kauki? ¿Será Pano? ¿No? A ver, Hakaru y Kauki no son, de hecho las sacamos, ¿ah? No son Pano, son Aru. Solo puede ser Shipibo, Kashinawa, Isconagua. Una de las tres. Incluso una de las tres está en peligro de extinción. Las otras no están en peligro de extinción. ¿Cuál creen que es? Espero que le hayan tomado captura a la diapositiva para poder responder. ¿Mm? ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? Mm. Mm. Vamos a ver. Empezar a compartir la diapositiva. Vamos a ver la familia Pano. Acá está la Pano. Ahí está. Es el número 10. Las lenguas en peligro de extinción están de color rojo. ¿Y vieron cuál es, no? Con agua. ¿Ah? Entonces vamos a continuar. La respuesta era las 6 con agua. Para la solución. 6 con agua es de la familia Pano y es hablada por el pueblo del mismo nombre, en Ucayali. Está en peligro de desaparecer. Señala que hay 22 personas que la hablan. Vamos a ver la pregunta 3. Es una pregunta sencilla. ¿Cuáles son los nombres de los países donde se habla el quechua, además del Perú, obviamente? Chile y Brasil, Paraguay y Ecuador, Bolivia y Uruguay, Argentina y Colombia. ¿Cuál es? ¿La 1 y la 2? ¿La 1 y la 4? ¿La 2 y la 3? ¿Cuál marcaría? Pregunta fácil. Es una pregunta fácil. La anterior sí era difícil, era rebuscada. Esta sí es fácil. Vamos a ver la solución. ¿Qué nos dice? Respuesta B. ¿Sí? Ahora, vamos a ver la 4. Pregunta difícil igual que la 2. Una pregunta de memoria. ¿Cuáles son las lenguas extintas en el territorio peruano? Peruano. En la A desechas náhuatl, ¿no? Náhuatl no es peruano, pues es de México y no está extinta. En la C vas a descartar mapuche, ¿no? Puede ser la lengua de Chile, el mapudún. Y está viva. En la E vas a descartar taíno porque es una lengua extinta, ¿no? Es una lengua extinta pero que se hablaba en Centroamérica. ¿Cuál es la clave? ¿Qué dice? La D. ¿Sí? El andoque, el bagua, el puquina, el mochica, olmos, tayana, sechura, culi, entre otros, son las lenguas que se han extinto. Una pregunta de memoria. ¿Se dan cuenta? Por eso les decía, este tema va a ser de memoria. Van a decir la profesora, pero porque tanto tienes que pensar que la memoria es una capacidad cognitiva, no es algo malo. ¿Cómo te memorizas tú tus números, tus contraseñas? Por ejemplo, tu contraseña. Te las memorizas. Porque así que sea algo familiar. O las guardas en algún lugar y siempre las estás viendo. Entonces, no es malo memorizarse, es parte de aprender. Apagamos su micrófono, ¿no? Pasamos a las 5. Teniendo en cuenta que el Perú es un país multilingüe y tal, marca la alternativa correcta. Entonces tenemos 3 enunciados. Una familia lingüística es un grupo de lenguas que poseen un pasado histórico algo parecido. ¿Así será? 2. La comunidad lingüística es el grupo de hablantes de una misma lengua o variedad lingüística. Y 3. Las lenguas en contacto pueden ser 2 o más lenguas que se hablan en un mismo territorio o espacio geográfico sin influencia gramatical. ¿Cuál es la correcta o cuáles son las correctas o cuál es la secuencia de verdad o falsedad?
Vamos a ver, ¿qué marca? ¿Qué marcaría? A ver, un momentito, voy a pensar. Veamos. Una familia lingüística es un grupo de lenguas que poseen un pasado histórico. ¿Algo parecido? No, no, no. Una familia lingüística son lenguas que están emparentadas, que tienen una misma lengua madre. Esto es falso. La comunidad lingüística son los hablantes de una misma lengua o de una variedad lingüística, sí. Una comunidad lingüística, por ejemplo, la comunidad de los que hablan quechua, la comunidad de los que hablan español, ¿ya? Es la comunidad lingüística del español. Las lenguas en contacto no tienen influencia gramatical, es incorrecto, siempre hay influencia. La respuesta sería falso, verdadero, falso. La respuesta es la E. ¿Sí? Vamos a ver la pregunta 6. Esta es un poquito difícil. Esta es de memoria. Dice, la lengua X pertenece, ahí están las alternativas, pertenece a la familia tal y es hablada en Junín, Cusco, Lima, Ayacucho, Purímac, Pasco, Cayal y Huánuco. ¿Sí? Y es una lengua transfronteriza, pues también se habla ¿dónde? A ver, vamos a ver. El Ocaina pertenece a la familia jíbaro. ¿Será correcto eso? No, no. El jíbaro tiene 3 lenguas: Huampis, Ahuajún y Achuar. No puede ser la A. B. ¿El Ahuajún pertenece a la familia arahuaca? No, el Ahuajún pertenece al jíbaro. Puede ser. ¿El Ayánica pertenece a la familia arawak? Sí. ¿Arawak o arahuaca? Lo mismo. ¿Y se habla en Brasil? Sí. Esa es la respuesta. ¿Cauqui pertenece a Candochi? No, Cauqui pertenece a la familia Aru. ¿Shipío pertenece a la familia Pano? Sí. ¿Se habla en Brasil? No. La respuesta es la C. Y vamos a ver la última pregunta. Pregunta 7. Vamos a relacionar las familias con las lenguas y luego marcar la respuesta correcta. Este es más fácil, porque ya hemos visto la... Tienen que aprenderse la familia arahuaca, pano y jíbaro, es obligatorio. Estas 3 siempre bien. A ver, intente. ¿Cuál sería la respuesta? Un minutito. A ver, vamos a ver, muchachos. ¿Sí? Shipibo, Coniwa, Mahuaca y Kashinawa pertenecen a la familia Pano. 1B. ¿Ah? Podría ser la D o la E. Machiguenga, Yanesha, Caquinte, Ashaninka pertenecen a la familia Arahuaca. 2C. 2C. Achuar, Aguajún y Huampis a la Jíbaro. 3A. La respuesta es la D. ¿Ya? La respuesta es la D.
No se olviden de aprenderse estas 3 familias. Son muy importantes. Bueno, vamos a dejar de compartir esto y empezamos ahora continuamos con las diapositivas donde nos hemos quedado en la realidad lingüística del Perú. Y ahora vamos a ver las lenguas extranjeras. Y me voy a centrar en las lenguas como es el español, ¿no? Entonces, Miss, ¿puede volver a poner de las lenguas para tomarle captura? ¿No? ¿en cuáles? ¿En las tablitas? Ajá, ¿dónde están las familias? En las amazónicas, estas, Sí, sí, Miss. ¿sí? Ahí está la primera, desde las amazónicas, ¿eh? Ahora paso a las andinas, ¿ya? Por si acaso. Aunque esto está en su cuadernillo. Ya en la parte de preguntas al final hay, por si acaso. ¿Listo? Paso a la siguiente, ¿ya? Las primeras 7 paso a las Sí, Miss. siguientes. A ver. Ahí está el siguiente grupo. Lo bueno es que está en colores y puedes ver lo que está en rojo porque son las de peligro de extinción. Gracias, Miss. Ahora, por si acaso pongo las andinas. Estas de la familia del quechua primero, por si acaso se me lo han tomado. Y dentro de un ratito paso a la familia Aru para tenerlo en cuenta. ¿Está? Vamos a ver a la familia Aru sus 3 lenguas. ¿Ya? Listo. Ahora sí, continúo, ¿eh? Atentos y atentas. Bien, vamos a hablar acerca de las lenguas extranjeras, lenguas que no son propias de América, por eso es que no se les llaman amerindias. Y bueno, vamos a darle mayor importancia al español, ¿no? Porque es la que más se habla. La primera que ingresó fue el español o castellano en el año 1492, año en la que se descubre América, que se invade América, que se llega a América, como se quiera colocar el verbo. Esto fue a finales del siglo XV y al Perú, bueno, en ese tiempo no se llamaba Perú todavía, se llamaba Tahuantinsuyo, llegó en el año 1532, 40 años después. Es decir, llegó en el siglo XVI, ¿sí? Pero también se hablan, por ejemplo, el chino, ¿no? El japonés, el inglés en el territorio peruano. Tenemos, de hecho, comunidades que hablan estas lenguas. Sin embargo, no son tan determinantes en nuestro mapa lingüístico. Algo importante es que de todas estas lenguas, digamos que el inglés es la más importante porque es la lengua que se enseña en los colegios y en universidades. Quizás en centros de idiomas se enseñe japonés, coreano, chino, francés, pero no en los colegios, ¿no? O sea, en los colegios como tal, así en plural, pero sí el inglés. Ahora, el castellano que llega a América y que llega al Perú, por lo tanto, era una variedad, era un dialecto de un tipo de castellano que se hablaba en España. Ustedes saben que en el Perú no solamente hay una forma de hablar el Perú, tenemos el castellano amazónico, el andino, ¿no? Son diferentes. Lo mismo, en España de esa época, estamos hablando del siglo XV, también había dialectos. Entonces, el dialecto que llega a América es el dialecto sureño, ¿no? Es el del sur de España, donde está Andalucía y las Islas Canarias, por ejemplo. Entonces, por eso es que mucha de la forma de hablar que tenemos nosotros se parece al andaluz y se diferencia al madrileño, por ejemplo. ¿Sí? Esto es importante para entender las variedades lingüísticas. Bueno, sigamos. Antes de pasar a eso, ¿cómo se origina el español? ¿De qué lengua nace? ¿Cuál es su lengua madre? ¿Y cuáles son sus lenguas abuelas? Porque padre no hay, es una madre soltera, ¿no? Lengua padre no tiene. Lo que tiene son antepasados, esa lengua madre, ¿no? Pero no son antepasados de esa lengua madre, sino son antepasados del lugar donde se gesta la lengua española. Entonces vamos a hablar acerca del español y su historia. ¿Sí? El español proviene del latín. El latín es su lengua madre. El latín
pertenece a la familia, a una lengua itálica, una lengua muy antigua. El latín, como toda lengua, tenía variedades dialectales. El latín culto y el latín vulgar. Ojo que vulgar no significa lo que ahora es vulgar, ¿no? Una vulgaridad, una malcriadez, no. Vulgar se asociaba más a lo popular, a lo del pueblo. Podríamos decir que el latín vulgar era el latín oral, el latín hablado, y el latín culto era el latín escrito, por decirlo así, ¿no? En términos más amigables. ¿Quiénes usaban el latín culto? Los literatos, los filósofos en el imperio, ¿no? Por ejemplo, el latín culto, ludere ecum domus ignis. En cambio, el latín vulgar era un latín que se hablaba, y por lo tanto, como se hablaba, no solo se escribía, tenía muchos cambios. Cuando tú hablas, los sonidos y a veces ni se pronuncian. El latín vulgar era hablado por los súbditos del imperio y se llamaba sermo vulgaris, sermo rústicos o sermo plebeios. Fue evolucionando, fue modificándose. Por ejemplo, ya no se decía ludere, sino jocare. Ya no se decía ecum, sino caballo. Domus era casam. Y ignis pasó a focum. Como pueden ver, las palabras iban modificándose en este latín. El español es una lengua hija del latín, evolucionó el latín es su lengua madre, pero era el latín vulgar, no era el latín culto. ¿Sí? Ahora, no tuvo una lengua padre, sino tuvo lenguas abuelas. Estas lenguas abuelas no se hablaban en Roma como se hablaba el latín. Se hablaban en lo que hoy es España, en ese tiempo no se llamaba España todavía. Así como el Perú, ¿no? O sea, en otras épocas no se llamaba Perú. ¿Ya? Entonces, este era el territorio donde van a ser el español y sus lenguas hermanas. El español no era la hija única o el hijo único. Tenía muchos hermanos, tuvo muchos hermanos, hijos de latín. Ahora, ¿cómo fue posible, ¿no?, que se vaya a crear el español y deje de ser latín? Porque fue una mera evolución de una lengua que cambió y pasó a ser otras. Esa evolución se llevó a la influencia de las lenguas que se hablaban en este territorio que hoy actualmente es Portugal y España. Pero miren, cada color significa una comunidad lingüística. ¿Qué es una comunidad lingüística? Personas o hablantes de lenguas diferentes. ¿Sí? En amarillo hay una comunidad lingüística, en rosa hay otra comunidad, en gris hay otra comunidad. Vamos a ver. Al norte de la península estaba el pueblo vasco, que hablaba su lengua euskera o vasco, y que actualmente se mantiene. No murió esta lengua. No se extinguió. En la parte amarilla está la comunidad lingüística celta. Son personas que hablaban la lengua celta o la variedad lingüística celta. Esta lengua sí murió. ¿Por qué? Porque el latín empezó a usarse, ¿no? O sea, se latinizó. O sea, solo se usó el latín. Pero ese latín fue modificándose porque cuando las lenguas están en contacto se influye, se modifica. Luego están los íberos, también dejaron de existir, ya no hablaron más su lengua, la lengua ya no se volvió a escuchar. Estuvieron los púnicos fenicios que habían venido de África y los tartesios. A ellos hay que sumar a los griegos. Esta lengua no se extinguió porque se hablaba además en Grecia. Entonces tenemos aquí a estos 6 pueblos que reciben el nombre de prerromanas. Las lenguas prerromanas son las lenguas que se hablaban en el territorio peninsular antes de la llegada de los romanos en el siglo III a.C. ¿Sí? Ya se hablaban estas lenguas antes. No es que el latín llega y no se hablaba nada y empezó a hablarse el español. En el lugar donde llegan los romanos con su imperio y con su invasión y todo esto, se hablaban estos territorios, estas lenguas prerromanas, prelatinas. ¿Sí? Entonces, tú tienes que aprender, o sea, la clase de hoy es un dolor de cabeza. Hay que aprenderse familias lingüísticas, lenguas andinas, amazónicas y también lenguas prerromanas. Entonces, ¿cuál puede ser el problema? Que uno se confunde y se cruce todo. ¿Sí? Pero tú tienes que seguir mi consejo. Haz tus posts y tus papelitos y trata de verlos todos los días, de tal manera que sea más amigable para tu cerebro, no te cause un estrés. Al menos eso es lo que yo hago, a mí me funciona. Yo no tengo buena memoria. Bueno, después de que aparecen de que están estas lenguas prerromanas, llega el latín con su sermo vulgaris, con su latín vulgar,
Y ese contacto de lenguas, ¿no? Estamos hablando de una invasión, ¿sí? Va a hacer que las lenguas poco a poco desaparezcan, excepto el vasco, y que se vaya transformando en distintas lenguas que vamos a llamar las lenguas hijas del latín o las lenguas romances. Pero ahí no queda todo, ahí no queda todo. En el siglo V después de Cristo, por el norte, llegan los germanos. Imagínate cómo ha sido este lugar, ¿no? Que ha sufrido muchas invasiones. Primero invaden los romanos y luego los visigodos, los germanos, los bárbaros germanos que llegaban. Entonces estos visigodos o germanos también influyen en las formas de hablar de este territorio y se van a producir los germanismos. 3 siglos después llegan los árabes y también se quedan 7 siglos y también van a prestar los arabismos. Luego, en el siglo XV, cuando llega a América, las lenguas amerindias van a prestar sus americanismos y vamos a ver pues, lo que hoy día es la lengua española. Así que vamos a ver cuáles son las lenguas romances que se originaron del latín. Mira, son 10. Tienes que aprendértelas, ¿eh? Por ejemplo, el castellano, pues, no solo se habla en Castilla, ¿no? En España, ¿sí? No solamente en Castilla. Se habla también en América, en Asia, en África, ¿sí? El portugués, por ejemplo, no solo se habla en Portugal, se habla en Brasil. El catalán se habla en España, al igual que el gallego, el castellano. El francés se habla en Francia, igual que el provenzal. Entonces tenemos aquí el sardo que se habla en la Cerdeña, en Italia. Estas lenguas se llaman romances. ¿Por qué se llaman romances? ¿Porque son románticas? ¿Porque suenan a cariño, a amor? No. Se llaman romances porque son lenguas como hablaban los romanos, y a las lenguas del estilo del habla del romano lo llamaban romance. ¿Sí? ¿Por qué se les llama neolatinas? Recuerda que el prefijo neo significa nuevo, nuevo latín. O sea, son como las hijas del latín. Es como ustedes, ¿no? Ustedes, su mamá se llama María, ustedes le dicen, ¡Ah, María chiquita! ¿No? Ya. Entonces, algo así, ¿no? Son las nuevas latinas, son las hijas de latín. O también llamadas románicas porque eran habladas por los romanos, ¿no? O eran una evolución del habla de los romanos. Precisamente está la foto de los romanos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el latín y el español? ¿En qué momento dejamos de hablar latín y pasamos a hablar español? Más o menos en el siglo XI después de Cristo. Mira, el latín llegó a la península en el siglo III, ¿no? Antes de Cristo, 3 siglos antes de Cristo. Estuvo en la península hasta más o menos el siglo XI, en que ya no se habla de latín, sino se empieza a hablar de castellano. ¿Por qué se le dice castellano? Porque se originó en Castilla, en Cantabria, ¿sí? En Cantabria. ¿Cómo se sabe que ahí se originó el castellano? Porque se encontraron como una especie de pequeños diccionarios, palabras que ya no eran latín, sino eran español. Entonces se dice que en esa época, pues ya habían iniciado la lengua española. Las lenguas prelatinas, la germánica, la árabe, contribuyen en la formación de nuestra lengua española. Vamos a ver los cambios de latín al español. ¿Cuáles son las diferencias entre latín y español? Allá, fácil. El latín tiene casos, o sea, tiene sufijos tipo quechua, y el español o el castellano tienen preposiciones. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia. No, esas son las preposiciones que te tienes que aprender. Las tiene el español. El latín, no puedo decir que no tenía preposiciones. Sí tenía, pero tenía pocas. ¿Ya? Eran pocas, eran algunas. Más tenía sufijos. Así como el alemán, por ejemplo. Quien sabe alemán sabe que es un sistema de casos. Así como el quechua también. ¿Ya? Es decir, en una sola palabra decían mucho y en castellano no lo puedes decir en una palabra, tienes que decirlo en 3. Y una de ellas es una preposición. A nivel fonológico, una diferencia es que el latín tenía 10 vocales y nosotros tenemos 5. Hay una diferencia ahí de 5. Otra diferencia es que la labiodental fa, labiodental f, labiodental,
Se aspiró. Ya no se decía más farina, sino harina. Se aspiró, o sea, se pronunció la ja, aspirar. Ya no se pronunciaba filio, sino gilio. Y luego, en la época medieval, esa ja dejó de pronunciarse, y por eso la H no suena actualmente, pero en la época medieval sí sonaba. ¿Sí? Las vocales E, O pasaron a ser diptongos. Por ejemplo, ventu pasó a ser viento. De ven pasó a bien, un diptongo. De somno pasó a ser sueño. Y el diptongo au cambió a O en tauru y en auru. Los grupos iniciales P, L, C, L y FL evolucionaron a la doble L, porque el latín no tenía doble L, no tenía el sonido ya. Entonces, pluvia, del latín, pasó a ser lluvia. Plenu pasó a ser lleno. Entonces vemos que hay una diferencia entre latín y español, la misma lengua, ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado? Por la influencia de las lenguas abuelas o prerromanas, el germano y el árabe. Todo eso hizo que cambie esta lengua, que se demore más o menos unos 13 siglos en formarse una lengua. Se empezó a pronunciar la J del árabe, influencia del árabe, y la ñ. De oculus pasamos a ojo y de somnium pasamos a sueño. El grupo CT evolucionó a che. Entonces, en vez de nocte, pasó a ser noche. En vez de lacte, leche. Y en vez de pecto, pectu, pecho. Y vemos la diferencia entre latín y español. Ahora, se ocurrió préstamos, ¿no? De latín. Por ejemplo, una palabra de latín es la palabra palabra. En latín, la palabra palabra deriva de parábola, ¿no? Tenemos algunos latinismos más, por ejemplo, alias, ultimátum, altura, lapsus, credo, misa, ¿no? Sacerdote, gravamen. Y la palabra papilla, que deriva de papa, no de papa como tubérculo de tu causa rellena, no sé, ¿no? De tu papa rellena. Es papa, que significa comida de bebés. ¿Ah? Es una homonimia que hay entre esas dos papas. Entonces, la palabra papilla deriva del latinismo papa. ¿Ah? No es del americanismo papa tubercular. Porque la papilla de los niños tiene papa. Pues. La papilla de qué? De plátano, no sé, de frutas. Es un machucadito, ¿no? Así como se lo dice. Germanismos. A partir del siglo V después de Cristo hasta el siglo VIII, los bárbaros visigodos prestaron términos como guerra, blanco, robar, espía, bandera, botín, tregua, que son palabras propias de la guerra porque ellos eran bárbaros germanos. También nos prestaron palabras pues como agasajo, albergue, arpa, aspa, ropa, ¿no? Blanco, sala, palabras de uso muy común actualmente. Luego tenemos los arabismos desde el siglo VIII que nos prestaron una gran cantidad de palabras que empiezan con al. Alcachofa, albahaca, algodón, alcalde, almanaque, almohada. ¿Sí? Y otras palabras, ¿no? Como aceite, arroz, espinaca, limón, naranja, zanahoria, tamarindo, jarabe, talco, taza. Y por último, a partir del siglo XV, después de Cristo, las lenguas amerindias nos van a prestar palabras como, por ejemplo, mi favorita de todas, que es el chocolate, ¿no? También está el aguacate, el tamal, la palta, la papa. Esta sí es un americanismo, pero es papa de tubérculo. Tiza, tomate, coca, ¿no? Entre otras. Ya con una lengua muy formada vinieron los préstamos del francés llamados galicismos y del inglés llamados anglicismos. Del primer grupo, del francés tenemos bebé, yogur, carné, champán, boulevard, país, ballet. Y dentro del anglicismo, meeting, eslogan, cóctel, corner, gol, barman, líder, gangster, live, bypass y otras muchas que se nos pueden ocurrir, ¿no? Entonces, tómenle una captura a esto, es fundamental para que podamos resolver los ejercicios que nos quedan.
Ah, tómenle captura, aunque también está en la parte final, pero por si acaso le tomamos captura. ¿Ah? Y vamos a ver la siguiente parte. A esto también le tomas captura, ¿eh? ¿Cuál es el área dialectal del español? La hablan casi 600 millones de personas, según el Instituto Cervantes en el informe del 2021. Se habla en Europa, en España, pero además de España se habla en Grecia, en Rumania, en Islas Canarias, en Asia, por ejemplo, en Filipinas, Turquía, Israel. En África se habla en Guinea Ecuatorial. El otro día estaba viendo a Luisito Comunica, porque me gusta ver así esas cosas. Estaba bien, él decía, ¿no? ¿Cómo hablan? Él habla su español así de acento mexicano, y en Guinea Ecuatorial hablaban un español más de Madrid. Entonces, es interesante ver estos videos de YouTube porque nos permiten conocer cómo se habla la lengua en otros lugares, ¿no? Pero miren, lo interesante es en América. Miren, ¿ah? América tiene la mayor cantidad de hablantes del español. El 90% de los hablantes de la comunidad lingüística del español son de América. Caracteriza por el ceseo. El ceseo es cuando tú dices casa. ¿Pero qué? ¿Casa qué? ¿Con S o con Z? Casa. ¿Ya? El que habla hispanoamericano va a decir casa, así sea casa o caza. Lo va a decir igual. Eso se llama ceseo. O sea que todo lo reduce al sonido s, y no pronuncia s, que sería el interdental. Lo que pasa es que esto ocurre en Andalucía y Canarias. Eso también es común ahí en España. En España no todos pronuncian za, no todos, porque igual tiene variedades dialectales. Y el castellano que llegó a América fue el de Andalucía y Canarias, por eso se parece. En América se usa con más frecuencia los diminutivos, ¿no? Ceñito, porfa, véndeme un platito de papas fritas. Entonces siempre hablamos como en diminutivo, sobre todo en el andino. Usamos el pronombre ustedes y no el vosotros, que es típico de España. Aunque yo sé que en Cusco, por ejemplo, sí usan el vosotros, ¿no? Son áreas muy reducidas. Ahora, ¿en qué partes de América se habla? Además de Sudamérica, ¿no? Bueno, se habla en Colombia, Venezuela, ¿no? Tal, pero también se habla en Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua, El Salvador. En América Insular, en Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, y en América del Norte, ¿no? En México, Estados Unidos, por ejemplo, en Texas, Arizona, Nuevo México y California. O sea, en toda América se habla. Tiene muchos hablantes esta comunidad lingüística. Vamos a marcar aquí la respuesta correcta. Esto es los nombres de las lenguas prerromanas y la secuencia de verdad o falsedad según sea el caso. A ver, les doy un minuto y pasamos ya casi a la parte final. Un minutito.
A ver, chicos, a ver, ¿cómo les salió? Voy a hacerlo, ¿ya? Ah, ya. El vasco, el gallego, el sardo son lenguas prerromanas. No, no, el vasco es el único. El griego sí, el hebreo no. El rumano no. El árabe no, solo nos queda la de celta, fenicio y tartesio, son las lenguas prerromanas. En la 2, la lengua española carece de influencia de lenguas amerindias, recontra falso. Todas las lenguas que están en contacto se influyen mutuamente. Presenta préstamos léxicos del germano verdadero. El español no es hablado en América del Norte, falso. Se practica el ceseo en América y en algunas zonas de España, verdadero. La respuesta es falso, verdadero, falso, verdadero. Y terminamos con el castellano peruano. Tenemos la idea general del castellano peruano es que hay ceseo, igual que en toda América. Y además se usa el artículo con los nombres propios, de tipo lavero, el Sebas, el Joaquín. ¿Ya? En el costeño, muchas veces la D casi no se pronuncia, ¿no? Cuñado pasa a cuñado. Hay un yeísmo donde mantequilla se pronuncia mantequilla, así ya bien relajadita. La S se aspira como en pisco o como en aspira, que acabo de decir, en el costeño. En el amazónico puede haber alteración del género, por ejemplo, dicen ellas llegaron medio preocupados, ellas preocupados. También se alternan las consonantes fa y ja. Espérenme un ratito, un minutito. Ya, a ver, chicos, continuemos. Sí. No, yo no lo he guardado. Sácalo. Perdón, perdón. Ay, ¿dónde me quedé? El castellano amazónico, como ustedes saben, a veces se confunde la fa con la ja, ¿no? Por ejemplo, en el personaje del Félix de Al y Sitio, creo que era, decía el Félix. Esto caracteriza al castellano amazónico. Y también el doble posesivo y la alteración de la sintaxis. Por ejemplo, la casa de Juan, dicen de Juan su casa, ¿no? Y en el andino dirían su casa de Juan, ¿no? Bueno, hay también la alternancia de las vocales y los aumentativos muy frecuentes en el andino. Bueno, terminando esto, entonces vamos a ver la última pregunta, donde nos piden qué es lo correcto en lo español peruano. Es bastante frecuente el pronombre vosotros, no, esto no es parte del español peruano. Quizás en algunas áreas reducidas de Cusco sí lo he escuchado, ¿no? El voceo, pero no en el español peruano en general. Se efectúa la articulación del fonema fricativo interdental sordo za, o sea, la gente dice zapatos, no, porque somos ceseantes, entonces esto no articulamos la interdental, eso no. En la sintaxis es inusual el uso del doble posesivo en frases. Es inusual, no, es usual que tenga doble posesivo, como lo hemos visto. Ocurre lo mismo y lo mismo en la variedad andina, esto es cierto. ¿Ya? Por ejemplo, me lo voy a tu casa, ¿no? Muchas veces en el andino ocurre eso, ¿no? Ocurre lo mismo y el le vi. Le vi, le amé, ¿no? O sea, es el le, que también hay en España.
La diptongación y el yeísmo solo ocurren en variedades amazónicas. La diptongación aquí no tiene nada que ver. La diptongación era parte del latín al español que habíamos visto en Ventu Viento, por ejemplo. El yeísmo sí, pero el yeísmo es parte, más que de lo amazónico, el yeísmo es parte de lo costeño. ¿Sí? El amazónico, en vez de decir mantequilla, dirían mantequilla. Mantequilla, dicen en el amazónico. Hay una diferencia. Las palabras son arabismos. ¿Cuáles son los préstamos, ¿no? Que podemos observar aquí? Taza y limón, espía y ropa, diccionario y palabras, papilla y bebé, guaico y aguacate. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí cuáles son estos préstamos, ¿no? Entonces, taza y limón son arabismos, son del árabe. Espía y ropa son del germano. Ay, Germania, pues. Germano. Ya. Palabras y diccionarios son del latín. Voy a escribir. Papilla es del latín, de papa, y bebé es del francés, ¿no? O sea, es un galicismo, pues, ¿no? Y guaico y aguacate son americanos. Ya. Vamos a ir corrigiendo acá porque puedo escribir. No boto mi agua. Bien, muchachos, hemos terminado la parte de la explicación. Ahora viene la parte en que debemos practicar, ¿no? La parte de las preguntas. ¿Sí? Nos hemos quedado en la pregunta 8. Siempre el tema difícil, chicos, es el préstamo. Así que voy a proyectar la pregunta 8. Ahí estamos viendo la 8, ¿sí? ¿La ven? Vamos a ir trabajando esta pregunta 8 hasta la 12. Solo nos quedan 4 preguntitas. ¿Ya? Y nos queda poco tiempo ya. Desarróllenlo de la 8 a la 12 y luego yo lo explico. ¿Sí? Les doy unos minutitos.
A ver, muchachos, continuemos. Ya, espero que les haya salido. En todo caso, voy a explicarlos, ¿ya? Veamos entonces. ¿No te apetece un poco de gazpacho? Gazpacho es un tipo de comida, ¿no? Tipo un puré que se hace con tomate, que se suele comer en España y que ha sido influencia del árabe. Este es un arabismo, ¿sí? Un arabismo. Luego tenemos la palabra pantalón, un préstamo del francés. Recibe el nombre de galicismo. Jaguar, obviamente, es un americanismo y pierna un latinismo. La respuesta es la B. En la pregunta 9 tenemos las lenguas prerromanas, lenguas que se hablaban antes de la llegada del el tartesio, el púnico fenicio y el vasco es la respuesta correcta. Es la A. En la B, por ejemplo, ninguna es, porque estas son lenguas romances. En la C solamente serían el celta y el tartesio. En la D, ninguna de ellas, porque todas ellas, al igual que en la B, son romances. Y en la última sería el íbero y el griego. Sería el íbero y el griego. Catalán no, porque es una lengua romance. Luego pasamos a la pregunta 10. La respuesta es la B, donde ropa y alojamiento son préstamos del germano. Alquiler y almacén son árabes. Ópera es un latinismo y balcón un italianismo. Finalmente, cigarro y cacique son americanismos. Chat y selfie, obviamente, son anglicismos. Ustedes pueden ver los préstamos, no tienen un fin, ¿no? O sea, todavía seguimos teniendo préstamos. ¿Ya? Vamos a ver la pregunta 11. El latín fue una lengua itálica hablada en la antigua Roma, posteriormente durante la Edad Media y la Edad Moderna, y de origen a las lenguas romances. De acuerdo con lo señalado, piden estas lenguas romances, dicho tipo de lenguas. Entonces, portugués sí es una lengua romance, pero en inglés es el error. Luego en la B, catalán es una lengua romance, se habla en España. Romano, italiano también. La respuesta es la B. En la C, el celta no es una lengua romance, es una lengua prerromana, es una lengua buena. En la D, el alemán y el árabe no son lenguas romances. El alemán es una lengua del germano, no es romance, es germano. Y el árabe incluso pertenece a otra rama. Entonces, no es una lengua romance. Luego tenemos el provenzal, el castellano y el fenicio, y obviamente el fenicio no es porque el fenicio forma parte de las prerromanas, ¿cierto? Bien, vamos ahora a ver la última pregunta, que son las lenguas, que son las características del español que se habla en el Perú. Vamos a ver, ¿sí? Dice, diptongación de la E y la U. Esta palabra la hemos visto cuando estuve explicando los cambios de latín al español. Habíamos dicho, por ejemplo, que ventu había evolucionado en viento, se diptongó. O sea, la E se volvió el diptongo Y. Somnu se volvió el diptongo hue, sueño. Entonces, eso es la diptongación. Cuando una vocal se vuelve dos vocales, o sea, un diptongo. Pero eso no pasa en el español peruano, eso pasó del latín al español. ¿Está bien? Vamos a ver la siguiente. Pronunciación de la fricativa interdental, o sea, el símbolo teta. Ya vamos adelantando porque la próxima semana vamos a ver fonética. Entonces vamos a ver fricativas, oclusivas. ¿Cuál es la fricativa interdental? Es el sonido que se articula con la punta de la lengua entre los dientes, sin morderlo, sino soltando el aire. Es la Z. La fricativa interdental es la Z española. Za. ¿Sí? Entonces dice, en el español peruano, costeño, andino, amazónico, ¿se pronuncia el sonido za? No. No es una característica.
¿sí? No es. La siguiente, C. Aspiración de la fricativa labiodental. ¿Cuál es la fricativa labiodental? Es la F. Pero cuando tú pronuncias F, ¿qué juntas? Tu labio inferior y tus dientes superiores. La F. La F nosotros la aspiramos, o sea, en vez de decir, por ejemplo, foco, decimos joco, en vez de decir, tengo fe, decimos tengo G, no es cierto. En vez de decir farina, decimos harina, no, ese era el cambio de latín. El latín tenía la F para farina y pasó a ser harina en la época medieval y en la época actual es harina, la H ya no suena. Pero interesante es ver, por ejemplo, que en portugués se mantiene fariña. Portugués, la lengua. Esas lenguas variaron, cambiaron diferente, evolucionaron diferente. ¿Ya? Me acuerdo de cuando estuve en la selva, justamente cuando me mostraba mis fotitos, ¿no? A mí me llamó la atención que decían fariña, ¿no? Fariña, decían ellos, porque había préstamos del portugués. Estaban en contacto con Brasil. Bueno, tenemos la D, suspensión de diminutivos y superlativos. ¿Qué suspensión qué significa? Que no se usan diminutivos. ¿Cómo que no? Si acá nosotros decimos muchos diminutivos, muchísimos. Ya les dije el ejemplo de, oye, dame una jaladita, ¿no? Pasas a mi casa, ya te espero en mi casita, ¿no? Cualquier día nos vemos en la nochecita. ¿Ya? Entonces la gente peruana suele usar mucho los diminutivos, sobre todo en el castellano andino, sobre todo. Es que el diminutivo no significa algo pequeño, significa afecto. También el uso de superlativos y el uso de aumentativos. Por ejemplo, está buenazo, dicen los peruanos. Me ponen ese aso aumentativo, no tanto superlativo. Y tenemos la última, presencia del ceseo. Debe quedar claro. Ay, me está viendo mi barrio. ¿Qué es el ceseo y qué es el yeísmo? Ay, chicos, tengo unos cincones. Perdón. Era un poco mi barrio. Mucho tiempo sentada, creo. El ceseo. El ceseo es cuando las personas ya no pronuncian la diferencia entre sa de casa y za de caza, sino que todo lo reducen en una S, casa. Y eso es lo que caracteriza al castellano peruano. Por eso cuando nos dicen se escribe con ese concepto, dudamos porque todos lo pronunciamos igual. Y el yeísmo es cuando no diferenciamos la Y de la L. O sea, cuando decimos pollo y cuando decimos pollo. Pero el castellano peruano no los distingue y eso se llama yeísmo. ¿Sí? La respuesta en la 12 sería la E. Bueno, con esto termino la clase. Como ustedes se habrán dado cuenta, el tema de hoy ha sido bastante denso, pero también bastante rico. El material ofrecido en la clase de hoy es un material actualizado y un material muy bien trabajado, ¿sí? Entonces espero que ustedes, todo este material les sirva, porque han tomado captura. Y si tienen alguna duda, pueden asistir a las consultas académicas. En esta oportunidad no ha habido tiempo. ¿Por qué? Porque es largo, es bien largo el tema. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora, si no, ya nos despedimos, porque ya ustedes, me imagino, tendrán término de clase o quizás un receso. Les agradezco por su tiempo y les sugiero que siempre practiquen con sus notitas, ¿no? Para que puedan recordar este tema. ¿Sí? Bueno, chicos, les envío un abrazo muy fuerte, cuídense mucho, tengan una bonita semana, un feliz Halloween, pásenla muy bonita, ¿sí? Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, Miss. Chao, profe. Chao, chicos, cuídense mucho, los quiero mucho, cuídense.